Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Continuamos con un segmento de preguntas y respuestas. Tengo dos preguntas que quiero contestar en esta ocasión, verdaderamente. Una es que hace unos días una persona, Mercedes, una hermana, que nos sigue desde Málaga, España. Es para nosotros un privilegio verdaderamente ser de bendición hasta por aquellas tierras, hasta aquella verdad, nación. Y queremos darle una respuesta a su pregunta. También tenemos una pregunta que miré el día de ayer de un joven, me imagino que es un joven, a Guillermo, nos hizo una pregunta. Ambas preguntas son así. La de Mercedes desde Málaga, España, nos preguntó hace unos días: ¿yo puedo hacer la Santa Cena sin ir a la iglesia? Está verdaderamente con motivos de cuestionar el asunto, ¿no? Ah, de si tengo que tener cuidado de qué es lo que digo, ¿verdad? Primero que nada, pues la Santa Cena es la comunión entre hermanos, y también la comunión que tenemos con el Padre y con el Hijo. Nos identificamos con Él. Me metí un poquito chueco allá en el Facebook. Gracias por seguirnos en el Facebook también. Y hay preguntas que no va a haber verdaderamente mucho material, o quizás ningún material en las escrituras para contestar una respuesta fiel, una respuesta verdadera, una respuesta genuina. Esa pregunta me lleva a hacerme preguntas yo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la razón o el motivo, el por qué no te congregas, Mercedes? Primero que nada, ¿verdad? No sé, puede haber muchas razones, muchos motivos el por qué no te congregas en una iglesia. Me parece que eres nueva, creyente, me parece, en lo poco que hemos compartido y como comentado en tus comentarios y eso, creo que no tienes mucho tiempo en el Evangelio, creo que no tienes mucho tiempo en en la fe cristiana, en este caso como lo que es la iglesia cristiana, como los católicos nos nombran los hermanos separados o los protestantes. Pero verdaderamente no protestamos contra nada. Simplemente nos mantenemos firmes en la sana doctrina de la palabra de Dios contra las doctrinas que no las confirma la palabra de Dios. Eso no es ser protestante. Protestante es que te levantas contra algún movimiento y protestas contra eso, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál será la razón y el motivo? La mera verdad no lo sé. Tendría que conocerte más tiempo, tuviera que tener un tiempo conociéndote para saber y entender el motivo, el por qué no te congregas. Una de las cosas me decías que porque nadie en tu familia es cristiana, nadie de tu familia básicamente está siguiendo la fe que el Señor te ha puesto en tu corazón a que sigas, porque creo que es el Señor el que pone eso en tu corazón. Pero en verdad la cena es tener comunión. Miren, eh, en el libro de los Hechos, creo que sí lo podemos ver bien rapidito.
En el libro de los Hechos, viene Pedro. Tengo que buscar las referencias más. En el partimiento. Ay, no encuentro nada. ¿Por qué no sale nada? Por favor. Como que es mi internet, ¿no? Pero en el libro de los Hechos hay pasajes donde dice que los hermanos, ¿verdad? Permanecían unánimes en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Dando con acción de gracias todo el tiempo, todos los días, en las casas. No puede haber comunión si no hay otras personas envueltas. Sí la puedes tomar, creo, mientras tu corazón esté en la posición correcta, si has aceptado tu pecado, te has arrepentido, verdaderamente le has pedido perdón a Dios. Creo que puedes sentarte a la mesa y tomar un pedazo de pan y lo puedes partir y puedes recordar que las palabras de Jesús, porque Jesucristo mismo dice: hacer esto en memoria de mí. O sea, debemos de ser un recordatorio de que Él es nuestra Pascua, Él es el Cordero de Dios que fue inmolado, en el sentido de el propósito por el cual sacrificaban un cordero en el día de la Pascua para expiación de los pecados, ¿verdad?, de las personas. Cada familia ofrecía un cordero. Y la razón por cual lo ofrecían verdaderamente el cordero era porque reconocían que habían pecado contra Dios. En la Biblia no hay ninguna familia que se haya haber registrado que dijeron: este año la familia de la tribu de Benjamín, por ejemplo, fulano o él y su familia no ofrecieron cordero porque ese año no pecaron contra Dios. El motivo y la razón por cual ofrecían verdaderamente todo el pueblo de Israel, todas las familias, todas las tribus de Israel, era porque debían de reconocer su pecado, era para expiación de los pecados. Y de veras, una de las razones el por qué no sacrificarían un cordero es porque no reconocían su pecado. O sea, no se declaraban culpables, se daban como que ese año no pecaron y no tenían la necesidad de ofrecer un cordero. Y verdaderamente aquí, por cuanto no somos del pueblo de Israel, es que Dios tuvo que hacer eso por toda la humanidad entera, tanto por los judíos como por los no judíos, que Él tuvo que venir a este mundo y ofrecerse Él mismo como sacrificio perfecto, como el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, haciendo la declaración Él mismo que somos verdaderamente pecadores y que no hay otra manera en la cual nosotros podamos ser salvos, que tenía que Él intervenir, tenía que Él pagar el precio para librarnos verdaderamente de nuestro estado de pecado y de muerte y de condenación. Esa es la gracia tan hermosa de Dios. Y verdaderamente, Mercedes, creo que mientras reconozcas esa verdad,
puedes tomar un pan y lo puedes partir y puedes recordar lo que Cristo hizo por ti. Pero lo más acepto, lo más correcto, ¿no?, en el sentido de tomar el pan y ser partícipe de la comunión que el Señor nos ha dado, lo debemos de hacer entre los hermanos, lo debemos de hacer en comunión, por eso es comunión, porque no solamente tenemos comunión con el Señor directamente al recordar lo que Él hizo por nosotros, pero también tenemos comunión con aquellos que le han creído, con aquellos que se han arrepentido, con aquellos que han aceptado el Evangelio, ¿verdad? Y han aceptado la salvación tan hermosa que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y digo aceptado porque es una decisión de cada persona de aceptar la salvación. La salvación no la ganas, la salvación verdaderamente no la merecemos, simplemente la aceptamos, el regalo que Dios nos ha dado, al reconocer nosotros la maldad de nuestras vidas y al estar conscientes de que somos dignos de condenación, somos dignos de el juicio eterno, somos dignos de que Dios nos juzgue por nuestros pecados, nuestra maldad. Y si miras a través del libro de los Hechos, te dejo de tarea eso, lee en el libro de los Hechos y vas a ver una y otra vez que los hermanos y aquellos que eran bautizados, aquellos que aceptaban el Evangelio, permanecían unánimes en el partimiento del pan, en las oraciones, con acción de gracias. Siempre se mantenían en comunión, se mantenían unidos, se mantenían creciendo en la doctrina de los apóstoles. Y verdaderamente Dios no nos dio la salvación Dios no nos dio la salvación para que seamos ermitaños, para que seamos solitarios. Nos la dio para que perteneciéramos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y un cuerpo tiene muchos miembros, no solamente tiene uno solo. Sí. Podrá verdaderamente el dedo de la mano tener comunión con el cuerpo de Cristo si no está unido a la mano. No puede. Tendrá comunión verdaderamente el ojo en el cuerpo de Cristo si no está unido a la cabeza. Creo que tiene mucho que considerarlo. Hay cuestiones, ¿verdad? Está la cuestión de ¿por qué no te congregas? ¿Por qué no vas a una iglesia? Sí, Carlos. Carlos Coronado. No entiendo su comentario. A lo mejor no nada más. Bueno, no, mejor no digo nada. Sí, creo que esa es la respuesta para tu pregunta, Mercedes. Dice, yo puedo hacer la Santa Cena sin ir a la iglesia. Sí puedes, si reconoces eso que te digo, si estás consciente de esas cosas, pero la mera verdad no es lo correcto, no es el propósito para el cual el Señor la estableció. Por eso dice, de manera que todas las veces que hiciéramos eso, que nos congregamos, que tenemos comunión los unos con otros y participamos de la cena, lo vimos ahí en que era primera de Corintios 11, no recuerdo, donde el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que se esperen, pues, que esperen a los hermanos, que no la tomen, que unos se adelantaban a tomar la cena, o sea, ellos las tomaban solos. Si se trata verdaderamente de comunión, la comunión con el cuerpo de Cristo y la comunión con Cristo mismo y con el Padre.
por medio de ese recordatorio, ese acto memorable, ese sacramento que el Señor nos dejó verdaderamente, de hacer eso en memoria de Él, o sea, recordar lo que Él hizo, que su cuerpo fue molido y su sangre fue derramada para perdonarnos. O sea, no creo que es pecado si la tomas sola en tu casa, pero lo más correcto es que debes de tener comunión con los hermanos, ser participante juntas con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Y la iglesia verdaderamente son todos los hermanos que han sido llamados fuera de su vida de pecado, ¿verdad? Por medio del evangelio, por medio de la predicación. Ay, estoy bien mormado esta mañana, por eso me levanté muy tarde hoy. Y tenemos que tener comunión los unos con los otros. Si no te sientes todavía con confianza de ir a alguna iglesia, porque te entiendo, hay que saber verdaderamente dónde nos vamos a ir a meter, a qué iglesia, si es una iglesia verdaderamente cristocéntrica, que su doctrina esté basada verdaderamente en la palabra, en la fidelidad de la predicación de la palabra infalible de Dios, que no puede ser torcida ni cambiada, está bien. Pero creo que también existe el considerar, ¿verdad? No estás segura a qué iglesia vas a ir a meterte, no estás segura si es una iglesia verdadera del Señor, si tienen sana doctrina ahí o no. Y te entiendo por ese lado, la mera verdad, yo por muchos años no iba a una iglesia cristiana por lo mismo. En unos lados tienen un desorden verdaderamente con lo del don de lenguas, y en otros lados echan maromas y espumarajos, y bueno, ya te habrás dado cuenta de lo que se publica en el YouTube y en las redes sociales. Y a propósito de redes sociales, me gustaría comunicarme contigo más, tener una manera más de comunicarnos más. Me puedes encontrar en el Facebook como Sendero de Luz y Esperanza. Son dos palabras, Sendero de Luz, una sola palabra, y Esperanza también, como si fuera el apellido, Sendero de Luz y Esperanza, dos palabras. Y espero contactarte ahí. Estoy buscando un templo, una iglesia. Encontré una en Málaga, por ahí te puse por ahí te puse lo voy a poner hoy. Se me hizo interesante este ministerio. Espero en Dios que sea un ministerio sano. Ahí está, nuevamente te pongo aquí en un comentario, Mercedes, esa website de una iglesia y hay bastantes iglesias. Si pudieras encontrar, yo no sabía, no iba a alguna iglesia bautista anterior, pero hay iglesias bautistas fundamentales verdaderamente que en nuestros tiempos pudiéramos decir que son unas iglesias muy, ¿cómo se dice? Muy fanáticos, pero sí, ¿en qué íbamos? Búscate una iglesia verdaderamente fundamental, una iglesia donde tengan verdaderamente seriedad en el ministerio. Uno de los asuntos más importantes es que cómo se visten, ¿no? Las personas que son partícipes del ministerio, los que cantan en la alabanza,
si las hermanas las permiten que suban al púlpito con pantalones, no tiene nada de malo, no tiene nada que ver en los pantalones en las mujeres. Pero si los pantalones los usan muy entallados y se les mira toda la figura de su cuerpo, si usan blusas escotadas donde enseñan parte de sus pechos, la mera verdad van a ser ocasión de caer, dice Jesucristo, que aquel hombre que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y si existe ese tipo de vestimenta en las hermanas que ministran en el templo y se suben verdaderamente al púlpito, ellas están siendo instrumentos para que el débil, ¿verdad?, verdaderamente las voltea a ver como codiciándolas, porque si están atractivas, el hombre las va a codiciar, las va a mirar con deseo, y verdaderamente están siendo instrumentos en las manos de Satanás para que el débil verdaderamente las codicie y cometa adulterio con ellas en su corazón. Todo eso lo deben de reconsiderar. Tiene mucho que ver. Estaba mirando varias iglesias bautistas de España y pude mirar personas así, mujeres verdaderamente vestidas así, con pantalón y todo en el púlpito adelante, en el ministerio de la alabanza. Y más que nada que sea una iglesia más conservadora, que verdaderamente tengan un respeto, que están en la viva presencia, en el trono del Dios Altísimo. Creo que si van a ir a una oficina, si fueran unas mujeres de profesión, no creo que se fueran con un pantalón así a pedir un trabajo en una oficina, mucho más si es una oficina de ejecutivos o de algún abogado y eso. Yo creo que irían vestidas con un bonito vestido formal abajo de la rodilla y se irían verdaderamente presentables, ¿verdad? En respeto al lugar que iban a ir a aplicar para trabajo. ¿Y cómo es posible verdaderamente que no consideran eso para servir al Señor? Pero bueno, pasamos a nuestra segunda pregunta para terminar. Verdaderamente me siento un poquito incómodo al responder esta pregunta, porque no creo que es una pregunta honesta, no creo que es una pregunta sincera. Creo que más bien es una manera o una pregunta que necesita de otra pregunta para responder. Es como una pregunta de esas que le hacían a nuestro Señor Jesucristo para cuestionar su posición, para probarle en su respuesta, para ver qué es lo que esa persona verdaderamente cree y para ver si la persona está mal. ¿Sí? Creo que es una pregunta para tentarme, para probarme. Y la voy a responder en el amor de Cristo. Verdaderamente tiene que ser respondida en amor, porque para no darle lugar a Satanás, para no caer verdaderamente en una disputa, ¿no? En un argumento, en un pleito, en una cosa, en un malentendido. No estoy bien seguro si verdaderamente es una pregunta honesta o es una pregunta con otro sentido, con otra intención. La segunda pregunta nos la hace Guillermo. Ayer la miré y dice: una pregunta, hermano. Si uno no va con Dios portándose bien, ¿verdad? Uno con las demás personas, o sea, si uno no va con Dios portándose bien, uno con las demás personas, ni ayudando a la gente, estos son obras. Entonces, ¿cómo se va uno con Dios si él no necesita de buenas obras? En este caso, no creo que le faltó a la pregunta. Dice una pregunta, hermano: si uno no va con Dios
portándose bien, ¿verdad? Uno con las demás personas, ni ayudando a la gente. Esto son obras. Entonces, ¿cómo se va uno con Dios si Él no necesita de buenas obras? Creo que la pregunta es honesta, la estoy mirando mejor. No es necesario ir a uno de los evangelios. Vamos a ver Mateo. ¿Cuántos capítulos tiene Mateo? Mateo 27. Ay, no me gusta aquí cómo está. La voy a buscar acá. Sí. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que hay una respuesta en la Biblia. Hay más, pero hay un pasaje en la Biblia donde puedes responder tu pregunta, a Guillermo Guadarrama, si no me equivoco, eres el muchacho de la hermana Sofía y de Jorge. Me imagino que sí, Mateo 27. Y cuando llegaron al lugar llamado Gálgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con vino. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus discípulos. Pasaba la gente, lo mismo, injuriaban. Miren, a Jesucristo todos saben la historia que lo crucificaron en medio de dos ladrones, ¿sí? Uno a su izquierda y el otro a la derecha. Ahí estaba Jesucristo crucificado. Y dice que también los ladrones estos le injuriaban. No tengo. Hoy. Ay, Dios mío, ¿por qué no lo encuentro? Les pido que me disculpen, perdonen. Tengo que encontrarlo. Ajá. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Está en Marcos 15. Y se cumplió lo que la escritura dice y fue contado con los inicuos. Bueno, no encuentro el pasaje, pero es en uno de los evangelios. Perdónenme, no soy un erudito bíblico,
En uno de los evangelios dice que uno de los malhechores, ha de ser en Lucas o en Juan, bueno, ya nada más me quedan dos evangelios. Uno de los malhechores le dice a Jesús, ¿verdad? Si eres el Cristo, desciéndete de la cruz y sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice, ni aún estando en la misma condenación, ¿temes a Dios? Este hombre es justo, nosotros hemos recibido lo que merecemos, pero Él es justo. Él no ha pecado, ¿verdad? Y le dice el que hizo esa declaración, le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? De cierto te digo, bueno, que le dice Jesucristo, ¿verdad? Que a ti te digo, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, voy a leer el más, no, Lucas, estará en Lucas. Crucifixión. Y uno de los malhechores que estaba colgado, en Lucas 23, le injuriaba diciendo, si eres el Cristo, levántate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo se fue, verdad? Para responder la pregunta que nos haces, Guillermo, la vamos a responder con esta otra pregunta. Sí. ¿Cómo se fue este malhechor con el Señor? ¿Cómo se fue él con el Señor? ¿Cómo se fue él al cielo, por así decirlo? ¿Haciendo buenas obras? Si Dios no necesita buenas obras para que uno sea salvo, ¿cómo es que este malhechor está ahí clavado porque es culpable? Está ahí en la cruz porque es un malhechor, por las consecuencias de su maldad. Ahí está en el madero, juntamente con su amigo. Y él mismo está reconociendo eso. ¿Sí? Porque recibimos, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y entonces le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Son dos cosas distintas las que está haciendo un malhechor del otro. El primer malhechor le injuria y le dice, desciéndete, bájate de la cruz y bájanos a nosotros, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Y el otro qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el otro? Está aceptando que él merece estar ahí. Está reconociendo la maldad de su vida. Está reconociendo que él está en ese madero porque es lo que él merece por su pecado, por su maldad, por su conducta, por lo que él ha hecho. Esa es la diferencia verdaderamente entre los que son salvos por la gracia de Dios
y los que no son salvos. No somos salvos por obras. Las obras verdaderamente no ganamos el favor de Dios. Y aquí lo vemos. ¿Qué obras buenas hizo el malhechor, ya que está en esta condena de muerte por su pecado, por su maldad? Quizás era un homicida, quizás robó, quizás mató. ¿Qué obras buenas hizo esta persona para que Cristo le dijera: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? No hizo ninguna obra verdaderamente. Y yéndonos a tu pregunta, Guillermo, dice una pregunta, hermano: si uno no va con Dios portándose bien, ¿verdad? Portándose bien uno con las demás personas, ni ayudando a la gente, que estas son obras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va uno con Dios si Él no necesita verdaderamente de buenas obras? Se va uno con Dios verdaderamente al aceptar o al dejar verdaderamente o al recibir la misericordia y la gracia de Dios. Muy buena pregunta, Guillermo, verdaderamente. Muy buena pregunta. La Escritura dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la mera verdad, por obras ningún ser humano será justificado ante Dios. Eso no quiere decir que si una persona se arrepiente de sus pecados, recibe el Evangelio, puede seguir viviendo en el pecado, puede seguir viviendo haciendo lo malo. De todos modos, él se va a ir al cielo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. En ninguna manera se trata de eso. Imaginémonos que una persona que se avienta en el mar y hay cientos de tiburones ahí en el mar, y él se avienta al mar y alguien lo rescata. Se aventó al mar por tonto, por no ser sabio, por no saber. Estaba cegado, no miraba a los tiburones. De la misma manera, si estamos cegados por el pecado, no vemos verdaderamente el final de nuestra vida, nuestro destino eterno, la condenación eterna. No lo vemos y nos aventamos así al pecado, a la maldad. Esa es la realidad, la naturaleza del hombre. Pecamos contra Dios porque estamos cegados. Ignoramos verdaderamente que un día le vamos a dar cuentas al Creador, que un día Dios va a juzgar la maldad de los hombres, que un día toda persona que muera en sus pecados se va a ir a la condenación eterna. Ignoramos esa verdad, aunque la conciencia nos testifica de nuestras malas obras, que no son buenas delante de los ojos de Dios, pero no le hacemos caso porque estamos cegados. Satanás ciega a las personas. Sí. Y él mismo nos engaña con la misma palabra. Él mismo engaña a muchos pastores hoy en día, a cristianos, personas que sirven en un ministerio. Satanás los engaña y les dice, cuando son tentados al pecado, al adulterio, a la maldad, a robar, a mentir, dicen: de todos modos, ese no es pecado ya, porque tú eres salvo por gracia, no por la obra. Dios te perdonó por su misericordia, por su gracia, no porque tú ya no pecas.
Tú puedes pecar, de todos modos Dios ya te perdonó. Y aún son engañados y seducidos por Satanás y pecan contra Dios. En una situación así verdaderamente no se van ni con el Señor. Sí. Uno no se va con Dios, dice tu pregunta. Si uno no se va con Dios portándose bien, uno con las demás personas ni ayudando a la gente, que estas son obras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va uno con Dios si Él no necesita de buenas obras para ser salvo? Espero en Dios que no sea tu caso, de que estás haciendo tu argumento de que tú no necesitas ser buenas obras para ir con Dios. Tú no necesitas abstenerte del pecado para ir con Dios. Porque si uno se va con Dios, si uno no se va con Dios, o sea, tiene doble sentido la pregunta. Básicamente, si uno se va con Dios sin hacer buenas obras, sin portarse bien, sin ayudar a otras personas, si uno se va con Dios de esa manera, ¿verdad? Porque Dios no necesita buenas obras. ¿Y cómo se va uno con Dios si Él no necesita de las buenas obras? Pues verdaderamente aceptando su gracia, su misericordia. Aceptando su gracia y su misericordia de Él. Reconociendo la maldad de nuestras vidas. Sí, está muy buena tu pregunta, muy interesante, Guillermo. Una pregunta, hermano. Si uno no va con Dios portándose bien ni con las demás personas ni ayudando a la gente, que estas son obras, entonces ¿cómo se va uno con Dios si Él no necesita? Ya vimos verdaderamente la ilustración aquí en Lucas, ¿verdad? Uno verdaderamente se va con Dios al reconocer o al recibir su gracia, al recibir su misericordia, al reconocer la maldad de nuestras vidas. Nuestros pecados son perdonados, no el día que decidimos o el día que ya vivimos una vida perfecta, que ya no pecamos contra Dios, sino el día verdaderamente que venimos a los pies de la cruz de Cristo y le pedimos perdón, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra maldad, arrepintiéndonos verdaderamente delante de sus pies, reconociendo nuestra maldad, lo que mismo que hizo el malhechor. Sí, mira, si eso no hizo verdaderamente el malhechor, ¿qué hizo? Buenas obras no hizo porque ahí estaba en la cruz, pero él reconoció su maldad. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Si eso no es reconocer su pecado, reconocer su maldad, ¿qué es? Eso es reconocer nuestra maldad, eso es el arrepentimiento verdadero, declararnos nosotros culpables, declararnos nosotros que no merecemos verdaderamente irnos con Dios. Por muy buenas personas que seamos, reconocer esa realidad de nuestras vidas es de la manera verdaderamente que nos despojamos de nosotros mismos para que la gracia de Dios repose sobre nosotros y seamos verdaderamente justificados y llevados verdaderamente con Dios para vida eterna. Sí. Esa es de la manera que uno puede verdaderamente ir con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va uno con Dios si Él no necesita de buenas obras? Es de la manera que uno se va con Dios. Es de la manera de que tus pecados te son perdonados. Ahora el creyente, ¿verdad?
El creyente, el que ha aceptado la maldad de su vida y ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, se envuelve en buenas obras, se envuelve en servirle a Dios, pero en gratitud de esa salvación tan hermosa que Dios nos ha dado. No para ser salvos. El ir a la iglesia, el permanecer en la fe, el estudiar la palabra de Dios, el crecer verdaderamente en la doctrina de los apóstoles, no lo hacemos para ser salvos. No lo hacemos para ser salvos. El compartir, el crecer, el ir a la iglesia, el envolvernos en un ministerio, en servirle a Dios, esas no son obras para ser salvos, son obras en agradecimiento por esa gracia que Dios ha tenido para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Y que si nos vamos a ir al cielo, si nos vamos a ir con Dios, si vamos a ser salvos, si vamos a estar en la eternidad con Dios, es por su misericordia y porque la recibimos al aceptar nosotros la maldad de nuestras vidas. Con el amor de Cristo te digo esto, que ten cuidado, no te dejes engañar del enemigo, no te dejes seducir, que tú no tienes que aceptar o mirar el envolverse en una iglesia, envolverse en las cosas de Dios, en una iglesia más que nada, ¿no? Como obras religiosas, que tú no necesitas esas obras religiosas para ser salvo. Y es verdad, tú no eres salvo porque le sirvas a Dios en la iglesia, porque te hicieras un predicador, porque compartieras el evangelio. Tú vas a ser salvo verdaderamente porque Dios te perdonó, siempre y cuando reconozcamos nuestra maldad y le pidamos perdón a Dios, somos salvos. El malhechor luego enseguida, yo creo que ese mismo día murió, no se bajó de la cruz y comenzó a vivir una vida cristiana, haciendo buenas obras, sirviéndole a Dios en el ministerio, en cualquier lugar de la iglesia. Ni siquiera fue participante del cuerpo de Cristo cuando la iglesia nació en el día de Pentecostés. Sí. Ni siquiera. ¿Y qué le dice Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque reconoció la maldad de su vida. Él reconoció que él era digno de esa condenación, que él era digno, que era verdaderamente merecedor de esa muerte ahí por pecador. Y tu respuesta de cómo se va uno con Dios si él no necesita, y creo que son buenas obras, o él no necesita de que hagamos buenas obras a la gente, que nos portemos bien para ser salvos. ¿Cómo va uno con Dios? Al reconocer que nosotros somos los que merecíamos estar en esa cruz en lugar de Cristo. Al aceptar verdaderamente esa realidad de que somos pecadores. El arrepentimiento verdadero no es el no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho, porque no, eso no es un arrepentimiento genuino, verdadero. El verdadero arrepentimiento es que yo, y estoy hablando de yo, de mí, yo, siendo un vil perro muerto, en mi pecado, en mi inmundicia, en mi maldad, Cristo murió por mí para perdonarme. Y yo lo único que tengo que reconocer es esa verdad. La maldad de mi vida y decirle, Señor, perdóname. Perdóname. No soy digno, no soy merecedor que tú hayas dado tu vida por mí. No lo merezco. Y la verdad no lo merezco.
Aún predico su palabra, la comparto, lo hago por amor y en gratitud de lo que Cristo hizo por mí. Pero yo no merezco que el Señor me diera la salvación de mis pecados, que Él me librara de la condenación que yo merezco verdaderamente en mi maldad, en mi pecado. Así es el amor de Dios tan grande. Como el ejemplo que daba, me olvidé del ejemplo. Si una persona verdaderamente por ignorancia, sin saber, sin conocer, se avienta en el mar, sin mirar que hay muchos tiburones ahí, una persona lo saca de ahí, lo salva de ser el almuerzo de todos esos tiburones. Y por valorar verdaderamente lo que esta persona hizo, de que esa persona se metió ahí a los tiburones y te salvó a ti, y él fue muerto por los tiburones por salvarte a ti. ¿No te guardarías verdaderamente de no aventarte nuevamente a los tiburones? ¿No valorarías verdaderamente lo que esa persona hizo por ti? De que él fue verdaderamente despedazado por los tiburones para salvarte, para sacarte del agua. Él prefirió morir y dar su vida para rescatar la tuya. ¿No te llevaría verdaderamente a hacer obras buenas por amor, por gratitud, por aquel que dio su vida por ti? El envolverte en la iglesia no son obras para que tú seas salvo. Sí. El envolverte en la iglesia, servirle al Señor, predicar su palabra, testificarles a otros de esa verdad del evangelio tan hermoso, de que siendo nosotros pecadores, Cristo dio su vida. Imagínate, es como que Él mismo se aventó ahí en el mar lleno de tiburones y te levantó y te sacó. Y Él fue muerto por los tiburones para salvar tu vida. ¿No estarías agradecido? ¿No valorarías verdaderamente su sacrificio, lo que Él hizo para sacarte de la condenación a la cual todos estamos destinados? Si Él no hubiera dado su vida por nosotros, y si no nos arrepentimos, horrenda condenación nos espera. Y mucho más a hoy, que la persona que no se arrepienta y menosprecie ese regalo que Dios nos ha dado. ¿Te puedes imaginar tantito la situación, la ilustración de esta persona? Si te aventaras tú al mar ahí con los tiburones y esta persona se aventara al mar ahí, a los tiburones, si pudiera él, antes de que fuera él al almuerzo de los tiburones, si él pudiera verdaderamente antes de morir aventarse y sacarte del agua, sacarte de ahí, sin importarle que él iba a ser el almuerzo de los tiburones para salvarte a ti, ¿no estarías agradecido? Verdaderamente no estarías agradecido. No te pusieras ahí con un letrero, ¿verdad? No te arrojes al agua, hay tiburones. Hay tiburones, no te arrojes al agua. Eso es lo mismo que hace un evangelista. Eso es lo mismo de alguien que predica la gracia y la misericordia de Dios para el hombre. Les anunciamos que sean libres, sean salvos de esta condenación a la cual todo ser humano estamos destinados sin Cristo. Sin arrepentimiento, lo único que le espera al ser humano es una horrenda condenación. Por eso es que el Señor no necesita de que hagamos buenas obras para ser salvos.
porque Él, siendo nosotros pecadores, Él dio su vida por nosotros. Él no necesita nuestras buenas obras para irnos con Dios, para irnos con Él, para ser salvos. Él necesita que nosotros verdaderamente nos arrepintamos y le pidamos perdón, reconozcamos la maldad en nuestras vidas. Tú no tienes que ir a la iglesia para ser salvo, tú no tienes que dar ofrendas o servir, envolverte en la iglesia, predicar la palabra de Dios para ser salvo. Lo que yo hago aquí no es para ser salvo, porque yo reconozco que yo, en mi maldad, en mi pecado, creo que en alguna ocasión, y más allá en México, si es que nos miras desde allá, ¿has mirado algún perro muerto en la calle cuando ya está gusanado, reventado, apestoso, ahí podrido? Déjame decirte que así considero yo mi vida, en mi pecado, en mi maldad, y miro la cruz de Cristo y Él dio su vida para perdonarme, para darme vida, para limpiarme de mi inmundicia. Y ahí en ese estado de muerte, podrido, agusanado, Cristo tuvo misericordia de mí, dio su vida por mí. Esa es la gracia y la misericordia que predicamos. Ese es el evangelio verdaderamente del ministerio de la reconciliación que testificamos. No nos jactamos de que nosotros somos buenos porque predicamos y compartimos el evangelio. No somos mejores que otros, al contrario, muchos de nosotros somos más malos y más pecadores que personas buenas y justas, hablando humanamente de este mundo. Pero sin en cambio, esas personas buenas y justas necesitan arrepentirse y necesitan de la salvación de Cristo. Que es más difícil que una persona mala, a mí una persona buena, hablando moralmente, en una moralidad humana, una persona buena, una persona que respeta, una persona que no hace mal, es muy difícil que verdaderamente reconozca su maldad y reconozca que necesita de un Salvador, que necesita de la sangre de Cristo para que sus pecados, por muy pequeñitos que sean, les sean perdonados. Es más fácil reconocer la maldad de nuestras vidas cuando somos lo más peor, lo más pecador, lo más inmerecedores de la gracia y de la misericordia y del perdón de Dios en nuestras vidas. Sí. Yo nunca he sido un homicida. No he sido un depravado, un violador, pero en mi maldad, en el pecado que me envolví desde mi niñez, yo no merezco que Cristo hubiera dado su vida por mí. Sí. Y es de la manera de cómo se va uno con Dios si Él no necesita de buenas obras. Es de la manera que uno se va con Dios. Es de la manera que uno puede ser salvo. Sí. Y si te envuelves en una iglesia, si te envuelves en el ministerio, es por gratitud de lo que Cristo hizo por ti. Y no para que Él te perdone, no para que seas salvo, es en gratitud. Es en gratitud de envolverte, leer su palabra, compartirla, predicarla. Pero su gracia y su misericordia debe de ser una realidad en tu vida para que lo puedas hacer, para que sea un testimonio verdadero. Y sé que quizás haya confusión en los corazones de las personas, porque muchas personas religiosas te inculcan y te empujan y te quieren meter una religión
que tienes que hacer esto y te quieren poner en un sistema religioso para ser salvo, cuando la verdad no se trata de eso. Se trata de que si reconocemos la maldad de nuestras vidas, somos salvos, nos vamos con Dios, no por buenos, sino porque Él es bueno, porque Él nos perdonó. Y si te envuelves en un ministerio, si abrazas verdaderamente el servir en la iglesia para ser Jesucristo, no es por obligación o no es para que seas salvo, es en gratitud porque eres salvo y Dios te ha perdonado y Cristo ha dado su vida para perdonarte. Muy, muy verdadero, muy bonita, muy buena pregunta. Espero que el Señor te ministre en tu corazón y tengas una respuesta a tu pregunta. Adriana Herrera, bendiciones, gracias. Buen día. Jorge, Sofía, bendiciones, gracias. Sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sino que somos pecadores. Amén. Bendiciones. No sé si se trata de tu muchacho, de tu hijo, Guillermo, no sé. A lo mejor sí, creo que sí. Pero bueno, Guillermo, Dios te bendiga. Espero que sea de ayuda, sea de bendición, se haya haber aclarado tu duda. No necesitas verdaderamente ser religioso, abrazar una religión o costumbres o creencias religiosas para ser salvo. Sí. Es una línea tan finita la diferencia entre lo que es la religión y una relación con Cristo. Es una línea tan delgada, es un camino angosto, dice Jesucristo, para los que van a la salvación, es un camino angosto. Y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que lo hallan. Muchas de las veces a la gente le inculcan, a la gente le exhortan o le siembran en su corazón que tú tienes que ir a la iglesia para ser salvo, tienes que envolverte, tienes que congregarte, tienes que orar, tienes que leer su palabra. La mera verdad, el orar, el leer su palabra, el beneficio de eso es que te puede traer verdaderamente a un arrepentimiento verdadero, te puede verdaderamente traer a conocer a aquel que dio su vida por ti, aquel que te amó y te ama y tiene vida eterna y tiene bendiciones para tu vida. Verdaderamente tiene una salvación gloriosa que Él pagó para dárnosla. Es el beneficio de leer su palabra, de la comunión entre hermanos, pero no para ser salvo. Quizás no quieras envolverte en el ministerio, en una iglesia, porque piensas que no necesito yo de la iglesia para ser salvo. Es verdad. Pero la iglesia verdaderamente son las personas que han sido llamados fuera de su vida de pecado, aquellas personas que han sido capaces de aceptar la maldad de sus vidas, arrepentirse y aceptado el regalo de vida, la salvación que Dios nos ha dado por medio de la fe en Cristo. Sí, esa es la manera como es posible. Sí. Que si Dios no necesita de buenas obras verdaderamente para que uno se vaya con Él, ¿cómo se va uno con Dios si Él no necesita buenas obras? Bueno, oremos. Padre bendito, gracias Señor.
Gracias te damos, Señor, por esa salvación tan gloriosa, Padre. Por esa salvación tan gloriosa que nos has dado, bendito Dios. No nadie, Señor, que verdaderamente se ha arrepentido de su vida de pecado, que ha reconocido la maldad de su vida, nadie se puede gloriar de que nosotros sí vamos a ser salvos porque nosotros sí creímos en ti, porque nosotros sí tenemos fe, porque aún la fe es obra tuya en nosotros, en nuestros corazones. Porque ninguno viene verdaderamente al conocimiento del Hijo si el Padre no nos trajera. Ni siquiera la fe en nosotros, en Jesucristo, es fruto de nuestra humanidad, o es fruto nuestro, que nosotros sí llegamos a creer en la verdad de quién es Cristo. Porque Cristo mismo dice que nadie puede venir. Nadie viene al Hijo si el Padre no le trajere. Nadie puede creer en el Hijo si Dios verdaderamente no le da esa fe, si Dios verdaderamente no lo trae a los pies de la cruz de Cristo. Para que ni siquiera nos podemos gloriar, ni siquiera de nuestra fe, de que nosotros sí creemos y otros no. Porque aún la fe es la obra de Dios en nuestros corazones que nos motiva y nos convence de creer verdaderamente en aquel que dio su vida por nosotros, en aquel que es poderoso para levantarnos de los muertos, en aquel que nos ha dado vida eterna por medio de su sangre, por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Todo es obra de Dios para su gloria y su honra. No nos podemos jactar de que la fe en nosotros, sí, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero va con el sentido del contexto de lo que se está hablando. O sea, sin fe no podemos tener una respuesta de Dios. Si no creemos en Dios, ¿cómo queremos verdaderamente que Dios obre en nosotros cuando no creemos en Él? Entonces es necesario verdaderamente creer en Él para que Dios obre, o creer que Dios puede obrar en las situaciones de nuestras vidas. Va con ese sentido, con ese contexto, pero no, aún en ese contexto, la fe no se usa para la salvación. O sea que si yo no tengo fe, yo no soy salvo. Si Dios verdaderamente no me trae a conocer al Hijo, si Dios verdaderamente no obra en mi vida y me convence de la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él, no tenemos la capacidad de nosotros por nuestras propias fuerzas de creer en Dios si Dios no nos trae a creer en Él. Ayúdanos, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que concedas una iglesia allá en Málaga, España, Señor, para Mercedes. Que pongas algún hermano verdaderamente, Señor, que esté firme en la sana doctrina y que la lleve de la mano a congregarse, Padre, y pueda tener comunión con los hermanos y pueda crecer en un ministerio donde se predique tu palabra. Guárdala, Señor, de que no caiga en una secta religiosa, por así decirlo, Señor, donde le instruyan y le quieran forzar una religión en su vida para que sea salva, Señor. Guárdala, Señor, donde la palabra no se predique, Señor, dentro
de la verdad, de la doctrina de tus apóstoles, Padre, de tus santos profetas. Llévala donde se predique tu palabra, Padre, te lo pido, mi Dios. Si estuviera cerca yo de España y de Málaga, Señor, yo fuera, Señor, a buscar. Yo fuera y fuéramos a visitar varias iglesias con el fin de encontrar una donde se predique tu palabra, donde verdaderamente sea un lugar donde hay verdaderamente personas que se han arrepentido de su maldad y han recibido la gracia y tu misericordia y proclaman la verdad del Evangelio de Cristo. Pero está tan lejos, Padre. Ayúdala, Padre. De la misma manera, Señor, espero, Señor, que trabajes en el corazón de Guillermo y le des paz. Le hagas ver verdaderamente, Señor, o le des tú la respuesta, Señor, que verdaderamente tú no necesitas de que nosotros hagamos obras buenas, porque aún nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia, es algo asqueroso. Si queremos justificarnos por nuestras propias obras, aún nuestra fe es obra tuya en nosotros, Señor. No podemos ni gloriarnos de que nosotros sí creemos en ti. Es tu gracia, tu misericordia, tu amor, lo que nos ha traído a creer en ti, Señor. Gracias, porque tú eres el autor de nuestra salvación, tú eres el autor de nuestra fe. Gracias, Señor bendito. Sé con Guillermo, Padre, guíalo, Señor, en tu palabra, guíalo en tu verdad. Guárdalo de todo movimiento religioso, Señor, y que pueda resplandecer la luz del Evangelio de Cristo en su vida, Padre. Que pueda ver, Señor, tu verdad. Que pueda ver a Cristo, porque Cristo es la verdad. Dice Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nadie. No por la iglesia, no por las obras, no por la religiosidad, ni aún por nuestra fe. Es Él, el autor y consumador de nuestra salvación. Él es la verdad. Padre, quédate con nosotros, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por esa salvación tan hermosa, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Guillermo, cuando el Señor me alcanzó, fue por medio de ese pasaje donde Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Me esforcé a tener la idea de que si Cristo resucitó de los muertos, yo no tenía que venir a un pastor, mucho menos a una imagen de algún santo, de San Pedro o San Judas Tadeo, no sé, ni mucho menos con las vírgenes, porque hay vírgenes a morir, o sea, montones. Si Jesucristo dice esas palabras y Él resucitó de los muertos y Él está sentado a la diestra de Dios Padre y Él puede oír nuestras palabras, si queremos conocer la verdad, ¿por qué no le decimos a Cristo, Señor, quiero conocerte? Al conocer la verdad, al conocer a Cristo, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre, y va de la mano que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Clama a Jesús, Jesucristo vive. Él es el Maestro. Él te puede verdaderamente guiar e instruir.
mucho más que cualquier persona en este mundo, cualquier pastor, cualquier erudito bíblico. Ven a Jesús, ten tiempo en comunión con Él, pídele perdón, órale, ora al Señor y dile, guíame Señor, guíame en la verdad, guíame en la verdad, y que te enseñe Él el verdadero camino. Él es el camino, que te enseñe Él la verdad, Él es la verdad, que te enseñe Él y te muestre el verdadero sentido de la vida. Él es la vida. Amén. Bueno, nos vemos. Que Dios les bendiga ricamente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Amén. Y déjenme más responder los comentarios. Bueno, gracias. Toda la gloria sea para el Señor. Bendiciones. Bueno, vamos a orar juntos por Mercedes, a mis hermanos en Cristo, les pido verdaderamente, ella es nueva creyente, su corazón el Señor lo está trayendo hacia Él y que el Señor verdaderamente le abra puertas allá en un templo, en una iglesia donde se predique la sana doctrina y pueda crecer verdaderamente en la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Que Dios verdaderamente la guíe y la ponga en una buena iglesia. Que ponga hermanos ahí que la amen, que la reciban, que la ayuden, que estén ahí, que se sienta apoyada. Aunque ninguna de sus familias, dice él, de ninguna de sus familiares, ni aún su compañero que tiene como pareja, van a la iglesia o creen en el Señor, que ahí encuentre verdaderamente una familia que la ame, una familia en Cristo. Amén. Oremos por ella. Ella se encuentra en Málaga. Saludos a todas las personas que nos ven allá en España. Lo comparto en varios grupos en el Facebook. En varios grupos en España lo comparto, en dos, simplemente en dos, no conozco más, pero bueno, que Dios les bendiga ricamente. En el Facebook me pueden encontrar como Sendero de Luz, una sola palabra, y Esperanza, otra palabra. Sendero de Luz, una palabra, y luego y Esperanza. Y Mercedes, espero si tienes Facebook, contáctanos por ahí, y así tenemos comunión más seguido, más todo el tiempo. Saludos. Creo que hay oraciones por ti desde Chihuahua, de Jorge y Sofía. Ellos tienen un estudio bíblico ahí los domingos en su casa, y ahí vamos para adelante, ¿no? Bendiciones, saludos a todos en España, en México, en El Salvador, en Nicaragua, en Argentina, en Colombia, ¿verdad? Y nuestra hermanita, una persona que nos estaba mirando desde Suiza, también ya tiene rato que no miro sus comentarios, pero saludos hasta allá, hasta Suiza, a esta hermana española que se encontraba por allá. Amén. Bendiciones, que Dios les bendiga. Les amo en el amor de Cristo y verdaderamente les amo.